Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia del pastor Aarón Florian, un hijo pródigo moderno que en medio de sus luchas y sus vivencias decidió escuchar la voz de Dios para volver a casa. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico Orígenes, esta revista Esperanza que puedes solicitar a través del sitio web nuevotiempo.org/escuela bíblica. O también puedes acceder al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos que te enviaremos en digital. Que Dios te bendiga. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Aarón Florian es pastor y ministro del Evangelio de la Iglesia Adventista. Tiene 53 años y es oriundo del pueblo Jadón, provincia de Contumasa en el norte de Perú. Está casado con Andrea Duarte y tiene una hija y un hijo, Sofía Anaí y Jair Aarón. Estudió teología en la Universidad Peruana Unión y ha sido director y encargado de varios departamentos de la iglesia. Es de familia adventista y siendo pequeño, a los 11 años, se apartó de la iglesia y estuvo así durante 17 años. Dios lo trajo de vuelta y ha dedicado su vida al Evangelio desde entonces. Su cambio se produjo cuando su hermano lo invitó a vender productos adventistas y luego a colportar, venta de material de educación, salud y espiritual. Vamos a conocer al pastor Aarón. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Aarón Florian. Él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, pastor Aarón, bienvenido. Qué placer conocerle, tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Hola Ángela, para mí es un privilegio poder estar en este momento con ustedes, ahí con el programa, felicitarlos por ese hermoso programa que ustedes transmiten, que es de gran bendición para las jóvenes, para las personas a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Ahora con la tecnología se puede llegar a muchos lugares. Excelente, pastor. Muchas gracias. Gloria a Dios. Sí nos llegan mensajitos de todo lado, de personas de Argentina también, de Chile, de Perú, Bolivia, quienes están allí atentos a la sintonía de la TV Nuevo Tiempo y los testimonios nos acompañan día a día. Aprovecho para darles un abrazo gigante. También para Gabriel nos llegó un mensaje muy, muy especial de Gabriel que escucha la historia, los testimonios todas las mañanas. No desistas de Jesús. Que Dios te bendiga muchísimo. Y bueno, feliz pastor Aarón de estar aquí con usted compartiendo. Pastor, cuénteme un poco dónde vive actualmente, cómo se llama su esposa, sus hijos, qué responsabilidades tiene en este momento. Queremos conocerle. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de General Roca, de la provincia de Río Negro, en el sur de Argentina. Ya estamos aquí ya casi 7 años. Por la gracia de Dios me estoy desempeñando en estos últimos años como director de evangelismo, de Misión Global y también de Acción Solidaria Adventista, lo que conocemos como ASA. Y Dios me dio ese privilegio de tener una hermosa familia. Mi esposa es Andrea Duarte, ella es de Orán, de la provincia de Salta, y nos regaló 2 hijos. El mayor es Jair Florian Duarte, él tiene 22 años, está ya este año también graduándose en la facultad de la Universidad de Entre Ríos, en la carrera de Comunicación Social, y la nena, Anaí Florian, ella está estudiando en Valcárcel y tiene también 16 años. Esa es la familia que Dios me ha regalado y bueno, estos años estamos aquí sirviendo al Señor en este hermoso territorio y desafiante también. Así es, amén, pastor, qué linda familia, que Dios allí le siga dirigiendo también en los desafíos que tiene ahí, en el liderazgo, en estas áreas tan importantes, evangelismo, acción solidaria adventista también, de misión, súper vital y bueno, que Dios allí le siga dirigiendo poderosamente. Pastor Aarón, vamos a conocer de usted, de su infancia, su adolescencia. Si bien creció en un ambiente cristiano, adventista, hubo un momento de su historia que se alejó.
Cuéntenos en detalle qué fue lo que sucedió, Pastor Aarón. Sí, yo tuve ese privilegio de nacer en una familia cristiana adventista en el norte del Perú. Yo soy del Perú, en un paraje que se llama Jandón, donde cada familia vive cada 5 o 7 kilómetros, donde también tenemos para llegar a la primera ciudad son 5 horas caminando, a la segunda ciudad son 7 horas. Todavía en esa época que yo nací allá no había luz eléctrica, no había agua potable, no había carreteras, todo era con el caballo, con los burros, donde nos podíamos trasladar. Allí nací un 21 de abril de 1970. Mi madre fue adventista, sería ya de segunda generación. Ella, sus abuelos o sus padres, perdón, sus padres conocieron a Dios gracias al mensaje del pastor Fernández Stalin. Cuando él llegó ahí a la zona del norte, un familiar escuchó esos mensajes y luego ya fue a la ciudad donde ellos vivían y ahí empezó el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, allí yo me crié en ese lugarcito, ahí solamente había educación primaria. Y el sueño ahí de todo padre es que por lo menos los hijos aprendan a firmar o por lo menos aprendan a terminar o terminen la primaria. Eso era todo el sueño. Y luego uno se dedica al campo, se dedica a la crianza de animales. Pero mi padre, que solamente tenía primer año de primaria y mi madre tuvo también un solo año de educación primaria, ellos aprendieron a leer y se educaron a través de la palabra de Dios. Y ellos encontraron que ser hijo de Dios y tener la seguridad que Dios estaba con ellos podrían seguir creciendo, progresando, no solamente espiritualmente, sino también como en la familia. Ellos fueron inculcando a nuestros hijos, que somos bastantes, los hijos que Dios le dio a mis padres somos 8, yo soy el sexto. Entonces, iban inculcando para que cada uno con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, podamos salir a otros lugares a trabajar. Así que mis hermanas empezaron a salir desde muy pequeñas, cuando tenían ellos, o ellas en este caso, 12, 13 años, y empezaron a ir a las ciudades a trabajar en las casas, limpiando casas, y de esa manera empezaban a estudiar en las noches. Y bueno, también algo así sucedió también conmigo. Cuando yo terminé la primaria, solo tenía 11 años. Un año antes, mis dos hermanas mayores se casaron y parece que ese matrimonio de alguna manera impactó en mi mamá y su salud un poquito se empezó a complicar. Así es que papá decidió ir a la ciudad, a vivir en la ciudad para poder curar a mamá. Y bueno, se quedaban las chacras, los animalitos, pocos que había allí. Y es ahí donde yo tomé la decisión de quedarme, no irme con ellos, sino quedarme en la chacra a mirar los animales, a cuidar de lo poquito que teníamos. Pero esa quedada también fue el inicio de un mal camino, porque mis familiares que vivían por ahí cerca, diríamos jóvenes, eran chicos de 20 años, 25 años, y yo tenía solo 11, 12 años. Entonces yo empecé a ir con ellos y ellos me empezaron a invitar a ciertas fiestas patronales que hay en los lugares, y es así que desde esa edad empecé ya a alejarme de Dios, yendo a las fiestas, aprendiendo a bailar. Por allí la gente hasta para burlarse me hacía tomar bebidas y después entonces se reían de la forma como yo actuaba. Hasta que mi padre se enteró. Entonces mi padre se enteró y él me habló para salir de ahí, yo no quise. Entonces yo le dije, papá, esto es lo único que tenemos, esto es mío, yo no voy a salir de acá. Pero un día, ahí, mi hermana, la mayor, era profesora, era casada, y le estaban dando un cargo en el norte de la provincia de Libertad, bastante lejos allí, en una provincia que se llama Santiago de Chuco, pero bien, diríamos, a la parte andina. Y tenía que ir con sus hijos, tenía un hijo y una hija, tenía que ir con ellos sola. Y papá me dice, ¿por qué no lo acompañas? Entonces me convenció y fui. Tuve 6 meses con ella y cuando volví a casa, mi plan y mi sueño era volver a Jandón, así se llama el lugarcito donde yo nací. Y me levanto temprano ahí en la casa donde estaba papá, mamá, y le digo, bueno, me voy a Jandón, me voy a ver a la chacra, a los animales. Y papá me dice, no puedes ir
porque ya lo vendí. Mi papá en esos 6 meses había vendido el campo, los pocos animales, y eso me enojó tanto, me molestó tanto con papá, con la familia, que decidí irme de la casa, decidí irme a vivir solo, a trabajar solo con 12 añitos, y me fui de casa y empecé a trabajar en otros lugares y empecé a estudiar la secundaria y bueno, ahí me alejé totalmente de mi familia, pero también me alejé de Dios. Me llama la atención, Pastor Aarón, cómo el enemigo es tan astuto también para hacernos caer y desviar y llamar la atención. En su caso se entendía muchas cosas porque había una pasión, un gusto por donde vivía, lo que las amistades también. Bueno, sucede esta situación, se va 6 meses con su hermano y regresa y no había nada, esa identidad, esa falsa identidad que nos da el enemigo. Había una falsa identidad que destruyeron en el pastor Aarón. Pero lo que no sabía Aarón es que él iba a ser futuro pastor, teólogo, que iba a servir al Señor. Cuéntenos, pastor, cómo el Señor empezó a tocar y a remover ese corazón. Hay una situación allí con su mamita también que empieza a conmover. Pastor Aarón. Recorrí el mundo y probé todo lo del mundo. Pero también Satanás para atraparnos nos tiene ahí bien. Yo a mis 18, 19 años llegué a ser empresario, a tener mucho dinero, muchas cosas. Y bueno, con eso yo ayudaba a mis padres. Entonces para mí era poder ayudar de esa manera a mis padres. Pero cada vez que yo veía con mi papá, con mi mamá, que era una vez al año, 2 veces al año, ellos siempre, cuando me veían, lloraban. Y cuando me despedía, lloraban. ¿No? Y siempre el llamado de mamá era, hijo, ¿cuándo vas a volver a la iglesia? Esa vida que tú llevas es una vida de perdición. Y ella siempre me decía, mira, Cristo viene pronto, tienes que estar preparado, tienes que estar listo. Y yo le decía, mamá, eso es mentira, eso no va a suceder, falta mucho, tengo que gozar, disfrutar. Y bueno, así que mamá fueron pasando los años, ya era el 96. Yo tenía ahí un negocio también de zapatos, fabricábamos zapatos ahí con otra socia y entonces yo era líder de la liga de boxeo de ahí de La Libertad de Trujillo. Practiqué también algunos años boxeo, pero terminé siendo el líder ahí de la zona. Y bueno, estaba bien, pero tenía esas reuniones que eran también un poco ya políticas y mamá iba a visitarnos y la última vez que yo lo vi a mamá, ella estaba un poco delicada, pero yo estaba bastante ebrio, ¿no? Entonces esa es la última imagen que tengo. Entonces después de unos meses que ella regresó, un día estábamos frente a la iglesia de Trujillo, hay un coliseo que se llama el Coliseo Inca, y ahí estábamos haciendo un campeonato para inaugurar un campeonato de box amateur, guantes de oro que se llama allí, y yo tenía que estar allí apoyando, y en la noche era la inauguración, donde estaba la televisión, la radio, todo ese tema, ¿no? Y ahí al frente pasaba mi hermana a la iglesia, yo lo miré cuando ella pasó a la iglesia, y yo dije, ¿qué hago acá? Pero bueno, eso fue un momento así que pasó por la cabeza. En la noche estuvo la reunión, estuvo el encuentro, el boxeo, pero ahí sentí algo que me estaba pasando. No me sentía bien. Así que después de terminar toda esa actividad, en lugar de ir con los amigos a festejar, yo me fui a mi casa a descansar. Y cuando estaba a una cuadra de llegar a mi casa, atrás venían 2 amigos corriendo y me llaman, me dicen, espera. Entonces ahí me preguntan por mi familia y cómo estaba, y ahí me dice, ¿cómo está tu mamá? Le digo, debe estar bien. Y me dice, mira, acaban de llamar y tu mamá está muy grave. Y yo lo miro y le digo, ¿mi mamá está grave o está muerta? Y ahí él me abrazó y me dice, no, tu mamá está muerta, muerto. Eso fue un choque muy fuerte, ¿no? De la última vista que yo lo había tenido a ella y ahora encontrarlo ahí en el ataúd. Dolor, pero bueno, pastor. Dios tocando su corazón y es imposible no conmoverse porque fue muy fuerte la forma en que usted recibió la noticia. El Espíritu Santo ahí le habló, Aarón, ¿qué haces aquí? Te necesito allá, en la iglesia, aquí. Y ahí cuando sucedió lo de su mamita, ahí hay un antes y un después, Pastor Aarón. Exactamente, sí, porque yo allí y fui y ella estaba velándose en la iglesia, ahí en la ciudad de Casca, donde ya vivíamos nosotros. Y mi hermano, que es menor que yo,
él estaba terminando teología en la Universidad Peruana Unión. Y él había ido no a visitarlo, sino que estaban yendo de viaje de promoción a una ciudad que se llama Cajamarca. Y él conocía esa ciudad, entonces él decidió no ir al viaje de promoción, sino que desviar en el camino e ir a visitar a papá y a mamá. Y él estaba allí, entonces él llegó y al otro día que llegó, mamá murió de un infarto. Entonces él estaba allí en esos días del velorio, en esos momentos, él estaba allí, algunos familiares que llegaron, y él en la noche, en ese culto que siempre hacemos en los velorios para consolar a los presentes o darles ánimo, fortaleza, él allí se levantó y habló sobre el hijo pródigo. Hubiera sido demasiado lindo que hubiese sido otro el contexto donde hubiese recibido esas palabras Aarón en ese momento, pero fue en la situación donde ya su mamita descansaba en Jesús, donde estaba su hermano menor, que ya estaba a punto de titularse de teología, y hace el llamado para Aarón. Esta parábola maravillosa del hijo pródigo, donde dice: hijo, ven, vuelve a casa, aquí te estoy esperando, te estamos esperando para disfrutar una vida eterna juntos como familia, pero aquí tienes que estar, este es tu lugar. ¿Qué pasó después, Pastor Aarón? Porque ya más adelante usted decide por Jesús, pero cuéntenos, Pastor Aarón. Y volví a mi vida normal, diríamos, al trabajo, a las cosas que hay que hacer. Y en lugar de acercarme a Dios, en lugar de buscar a Dios, busqué al mundo. Entonces me aferré en el mundo, me aferré en las fiestas, me aferré en los bailes, me aferré en todas esas cosas. Y bueno, pasó ya un año, en el año 1997, que yo era ahí el líder de la Federación de Box de Trujillo. Estaba allí y un día en una reunión, un viernes de noche, estábamos reunidos y ahí comiendo, bebiendo, y esa reunión se llegó más o menos hasta las 4 de la mañana. Y cuando yo ya salí para ir a mi casa, todos nos despedíamos, fui a tomar un taxi, un remis, y cuando voy a ver no tenía un solo sol, la moneda de Perú, ¿no? Ningún solo sol en el bolsillo, así que decidí irme caminando. Y en ese camino es que Dios me encontró borracho. Y yo fui hablando, pero fui hablando con Dios y recordando todo lo que me habían enseñado de chico, mamá, la familia. Y bueno, ahí es cuando yo le reclamaba a Dios en el camino, que por qué murió mi mamá, por qué no murió. El que tenía que morir era yo, no ella. Así yo dejaba de sufrir y llevar esa vida. Llegué a la casa, recuerdo lo poco ahí, me caí, dormí, y al otro día me levanté desesperado, con una angustia tremenda de seguir en el mundo, de perderme, de no tener ganas de vivir. Y cuando estaba en esa situación crítica, en mi mente vino una idea, que algo de que mi mamá siempre me había dicho, que Cristo venía pronto, y también ahí me vino la idea, la iglesia, porque mamá de chico me llevaba a la iglesia. Entonces ahí vinieron esas ideas a mi mente. Por un lado, que Cristo venía pronto. Por otro lado, la iglesia. Y por otro lado, me vino a la mente estos textos de Apocalipsis capítulo 21, donde allí Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso eran las promesas que siempre me repetía mamá a lo largo de la vida. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Me voy al mundo o me voy a la iglesia? Pero estaba ebrio. Entonces lo que hice, me fui, me di una duchada y me tomé un poquito de loción, de perfume, para ver si con eso arreglaba un poco, por lo menos en ese momento que uno estaba. Tomé un taxi y fui a la iglesia, a esa iglesia que un año atrás lo había visto a mi hermana allí pasar. Fui ahí, me quedé, escuché el sermón, parecía que me hablaban, no me acuerdo nada, qué dijeron en el sermón, pero en ese momento como me hablaban a mí. Y mi plan era salir rápido, pero me quedé hasta el último. Y ahí me encontré con mi hermana, me encontré con mi sobrina, me abrazaron, lloraron, y ellos me invitaron a comer a su casa. Entonces fuimos, almorzamos juntos después de mucho tiempo, y en la tarde me llevaron al programa de la tarde, del programa de jóvenes. Me quedé allí y terminó eso y me despedí. Y a las pocas cuadras encontré otra vez mis amigos y otra vez al mundo. Pero desde ahí empezó esa lucha entre el bien y el mal, ¿no? Los sábados, en el día, iba yo a la iglesia a encontrarme con Jesús.
me encontraba feliz, eso me hacía bien, pero cuando terminaba la iglesia y me iba hacia mi casa ya, me encontraba con mis amigos y entonces me iba a la otra fiesta, a la otra iglesia, donde otra vez me perdía. Y ahí empieza esa lucha, hasta que un día sentí que la felicidad estaba en Cristo, estaba en la iglesia, ahí me sentía bien. Así que dije, acá no puedo, me tengo que ir. Y también la situación económica en Perú en ese momento estaba complicado y Chile era el boom del trabajo para muchos peruanos, había pagaban muy bien, así que yo dije, me voy a Chile. No era la intención de volver todavía a la iglesia, pero me sentía bien y dije, me voy a Chile. Trabajo en Chile unos años, trabajo allí un año, qué sé yo, hago un poco de dinero y vuelvo para reflotar el trabajo. Y entonces empecé el viaje hacia Chile, pero para ir a Chile del norte del Perú hay que pasar por Lima. Y mi hermano estaba en Lima, estaba haciendo la tesis de licenciatura de teología ese año y haciendo algunas otras cosas, así que dije, voy a aprovechar visitarlo a él. Lo fui a visitar y digo, mira, me estoy yendo a Chile, me voy a ir a trabajar, voy a buscar una nueva oportunidad, nueva forma de vivir y después volveré para retomar mis negocios acá y seguir adelante. Entonces él ahí oró conmigo, estaba feliz de verme, pero me dice, ¿por qué no te quedas unos días acá hasta la universidad? Conoces, hay mucha familia que vive por acá cerca, los visitamos. Así que accedí a esa invitación. Y después de una semana me dice, mira, ¿por qué no nos vamos a vender productos Unión a la selva central? Y vamos por ahí, a mí me gusta mucho el tema de ventas, y así que me fui a vender los productos con él a la zona de la Merced, en la selva central, y ahí me encontré con familia, con amigos otra vez. Él regresó, yo me quedé allá un mes. Y en ese mes otra vez empecé a buscar más al mundo que a Dios, ¿no? Pero volví, después me fui a vender productos otra vez a otro lugar, y hasta eso ya era más o menos el mes de octubre, de noviembre del 97, donde empezaban en la universidad las clases de colportaje. Entonces le digo, bueno, hermano, yo me tengo que ir a Chile. Y él me dice, pero ¿por qué no te vas a colportar? ¿Por qué no te vas a otro país a colportar? Le digo, pero yo no soy cristiano, no soy adventista, no soy bautizado, soy el diablo, ¿cómo me voy a ir? No, me dice, anda, él habló ahí en la universidad con los amigos que trabajaban ahí, compañeros de estudios que estaban también allí. Y bueno, me aceptaron en las clases y terminé de alguna manera, Dios hizo un milagro porque no había en ese momento cupo y terminé yendo en el mes de diciembre a Paraguay. Entonces ahí con el grupo de Paraguay me incluyeron y terminé yendo a Paraguay a colportar, pero yo todavía no era adventista. El enemigo no te quería soltar, pero yo creo que el pastor Aarón tiene un poder de evangelismo, una atracción de las almas inigualable y por eso no quería soltarlo. Nos queda un minuto aquí de entrevista, pastor Aarón. En el año 98, febrero, usted decidió por Jesús, entregó su vida a Jesús. Año 2001, el llamado para estudiar teología. A partir de su experiencia, a partir de lo que Dios le permitió vivir, ¿qué le diría a las personas que están viendo, escuchando el programa para cerrar aquí su historia, pastor Aarón? Solamente decirles que Dios los ama. No importa dónde has ido, no importa por dónde hayas corrido, no importa cómo te sientas en este momento, Dios te ama y tú eres importante para Él. Y Él tiene planes especiales para ti. Así como Dios tuvo para mí, que me llevó o permitió que vaya por todo ese camino con problemas, con dificultades, pero siempre estuvo Él ahí cuidándome y me llegó hasta este momento, también tiene sus planes para ti. Y el sueño, el objetivo que Dios tiene en tu vida es que un día no muy lejano, Él vendrá para llevarte, para vivir con Él por la eternidad. Así que te animo, sigue adelante, aférrate a Dios todos los días, busca a Dios, entrega tu vida a Dios, que la solución es Dios para nosotros, para los jóvenes, para los niños, para las familias. Con Dios siempre vamos de victoria en victoria hasta la victoria final. Amén. Muchas gracias, pastor Aarón, por ese mensaje, por esa invitación final a estar firmes, fieles en Jesús. Ahí está el llamado para ti, querido amigo, querida amiga. Hoy es el día de tu salvación. Decide por Jesús.
Hoy Él quiere abrazar, restaurarte tu vida por completo, transformarte, llenarla de gozo, de paz, de alivio, esa paz que el mundo no te puede dar. Decide hoy por el Salvador. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.